Hello everybody, welcome to another review. Bienvenidos a otra revisión de clases. En esta ocasión vamos a repasar los tiempos que nos resultarán útiles para poder entender y realizar lo que son las condicionales. Primeramente vamos a repasar lo que es el presente simple, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre nuestra estructura básica, por la que siempre vamos a partir, va a ser sujeto, verbo y complemento. Nunca olviden eso. Va a haber ciertas variaciones, pero siempre vamos a trabajar sobre el sujeto, verbo y complemento. De tal manera que aquí tenemos, por ejemplo, I, you, we, they, que viene siendo el sujeto, más el verbo, speak, y el complemento, English. Aquí el verbo está en su forma simple. Ahorita les voy a explicar esta situación de lo que es el verbo en su forma simple. Pero entonces, como ya les decía, tenemos sujeto, verbo y complemento. Para he, she, it va a haber una variación, ya que el verbo va a ir en tercera persona. Entonces, de tal manera que decimos he, she, it speaks English. Sujeto, verbo en tercera persona y complemento. Esto en cuanto a la estructura afirmativa. Para la estructura negativa vamos a ocupar auxiliares, que como su nombre lo dice, pues nos auxilian, en este caso, para negar. Entonces tenemos sujeto, verbo y complemento, añadiéndole el auxiliar negativo. I, you, we, they, don't speak English. Para I, you, we, they corresponde don't. Después tenemos para he, she, it, el auxiliar doesn't, más el verbo en la forma simple y el complemento. He, she, it doesn't speak English. Si se fijan, aquí el verbo no lo hemos conjugado en tercera persona como lo hicimos en la forma afirmativa. Esto a razón de que el auxiliar doesn't ya nos está indicando la tercera persona, por lo cual ya no es necesario que tú conjugues el verbo otra vez. Después, para la estructura negativa, va a cambiar el orden. En esta ocasión, el auxiliar es el que abre la pregunta. Entonces tenemos el auxiliar do, más el sujeto, ya pudiera ser I, you, we, they, más el verbo en la forma simple, speak, más el complemento, English, y el signo de interrogación, que es lo que cierra la pregunta. En tanto que para he, she, it vamos a tener does. Entonces, does she, he, it speak English? De igual manera, auxiliar, sujeto, verbo en su forma simple, complemento y signo de interrogación. Recuerden que el verbo se ha conjugado en la forma simple debido a que tenemos el auxiliar. Haciendo una pequeña parada por la lista de verbos, una lista de verbos común te va a presentar ciertas columnas, de entre las cuales vamos a encontrar la columna de presente, que esta es a la que yo llamo la forma simple, como les decía hace rato. Entonces tenemos, por ejemplo, walk, dance, play, entre otros. En tanto que la forma en tercera persona viene comúnmente a continuación. Entonces tendríamos walks, dances, plays. Recordemos que básicamente se añade una S al final del verbo, básicamente. ¿Sí? Entonces, esto de tercera persona va a aplicar para she, he, it, en tanto que la forma simple va a aplicar para I, you, we, they. Todo esto en el presente simple. Continuando con el repaso de los tiempos, ahora vamos a lo que es el pasado simple. Por lo cual retomemos lo que es la estructura básica de nuestro enunciado, que es sujeto, verbo y complemento. Aunque aquí no figura tanto el complemento, de todos modos tengámoslo presente. Entonces podemos tener sujeto, que en este caso sería I, más el verbo, y el complemento podría ser I played in the park. Yo jugué en el parque. Pudiera ser a manera de complemento. Como estamos hablando en la forma en pasado,
pues el verbo va a ir conjugado en su forma en pasado, por lo cual ustedes tendrán que ver en sus hojas de verbos la columna que corresponde a pasado, ¿sí? Recuerden que tenemos los verbos tanto regulares como irregulares. Eso se puede ver en otro video que tengo también cargado en mi canal. Entonces, como les decía, pues el Simple Past aplica para todos los sujetos, de tal manera que podemos decir You played in the park o He played in the park, y así sucesivamente para todos los sujetos. Para la forma interrogativa también vamos a ocupar un auxiliar, como lo hicimos hace rato con el Simple Present. En esta ocasión estamos utilizando el auxiliar did. Este auxiliar did ya te indica que es pasado, por lo cual ya no necesitas conjugar de nueva cuenta el verbo en pasado. Entonces pudiera ser Did I play in the park, por ejemplo. Tenemos lo que es el auxiliar, sujeto, el verbo en su forma simple. Podemos ampliar con el complemento y cerrar con el signo de interrogación. Oh, did you play in the park? Did he play in the park? Y así sucesivamente con todos los sujetos. Continuando con la forma negativa, pues solamente es cuestión de agregarle el not al auxiliar. Entonces tenemos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. I did not play in the park. You did not play in the park. Y así sucesivamente con todos los sujetos. Siguiendo con nuestros repasos de tiempos, ahora nos encontramos con el futuro simple. Para esto, pues no tenemos una conjugación en futuro para los verbos como lo teníamos en la cuestión del pasado. Entonces, por lo cual, vamos a agregarle el auxiliar will, el cual nos va a indicar futuro. Y como el auxiliar will ya nos indica futuro, pues siempre el verbo se va a escribir en la forma simple. Entonces, tenemos que lo que es el sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Podemos ampliar el complemento. Entonces pudiera ser I will dance in the party. Yo bailaré en la fiesta. O you will dance in the party. Tú bailarás en la fiesta. He will dance in the party. Él bailará en la fiesta, y así sucesivamente con todos los sujetos. En tanto que para la forma interrogativa, de igual manera vamos a abrir la pregunta con el auxiliar, que recordemos es will. Entonces pudiera ser Will I dance in the party? Bailaré en la fiesta. Will you dance in the party? Bailarás en la fiesta. Will he dance in the party? Él bailará en la fiesta. Y, como les dije hace rato, así sucesivamente con todos los sujetos. Para la forma negativa es solamente cuestión de agregarle el not al auxiliar, de tal manera que pudiera ser I will not dance in the party. Yo no bailaré en la fiesta, que es sujeto, auxiliar en negativo, verbo y el complemento, ampliándolo. You will not dance in the party. Tú no bailarás en la fiesta. He will not dance in the party. Él no bailará en la fiesta. Y así sucesivamente con todos los sujetos. Continuando con nuestros repasos, ahora tenemos que hacer una breve escala con los modal verbs. En este caso tenemos varios modal verbs, pero nos vamos a enfocar en would. Would nos indica probabilidad, lo cual nos da una terminación en español como habría. Entonces tenemos lo que es el sujeto, el modal verb, el verbo y si deseamos ampliar, un complemento. Pudiera ser entonces I will go to Pátzcuaro. Yo iría a Pátzcuaro. ¿Sí? Nos está indicando probabilidad. O he will go to Pátzcuaro. Él iría a Pátzcuaro. She will go to Pátzcuaro. Ella iría a Pátzcuaro. Y así sucesivamente con todos los sujetos. Entonces, si se fijan, el verbo siempre permanece en su forma simple. Solamente es cuestión de agregar el would. El would es el que nos proporciona precisamente la probabilidad. Ahora posteriormente pues vamos a ver la forma en negativo. Como les digo, esto aplica para todos los sujetos. Entonces pudiera ser I should not go to Uruapan. Yo no iré a Uruapan. O he should not go to Uruapan. Él no irá a Uruapan.
She should not go to Europa. Ella no iría a Europa. Y así sucesivamente con todos los sujetos. Y para la forma interrogativa, entonces habremos con el modal verb. En este caso, would I go to Europa? ¿Iría yo a Europa? O will she go to Europa? ¿Ella iría a Europa? Would you go to Europa? ¿Irías tú a Europa? Y así sucesivamente para todos los sujetos. Muy bien, ya casi para terminar vamos a repasar lo que es el present perfect. El present perfect lo vamos a utilizar para una situación que ocurrió en un tiempo indeterminado. Para eso vamos a utilizar lo que viene siendo have o has, que para nosotros viene siendo el verbo haber. Entonces tenemos lo que es el sujeto, verbo y complemento. Se va a agregar el have. Por ejemplo, para are you with they corresponde have, después eaten y después pizza. Sujeto, verbo, complemento con el have. Recuerden, siempre esto es muy importante para el present perfect, el verbo tiene que ir conjugado en pasado participio. Siempre ubiquen en sus hojas de verbos la columna que dice pasado participio para present perfect. Para he, she, it es lo mismo, solamente que reemplazamos el have por has. Entonces, she has eaten pizza, ella ha comido pizza. He has eaten pizza, él ha comido pizza, etc. Ahora bien, para la forma negativa, es solamente cuestión de agregarle el not a cada parte, have o has. Entonces, I, you, we, they haven't eaten pizza. Yo no he comido pizza, etc. O he, she, it hasn't eaten pizza. Ella no ha comido pizza, por ejemplo. Y por último, para la forma interrogativa, pues es cuestión de abrir con el verbo haber. ¿Sí? Have I seen the movie? He visto la película. Have you played it? ¿Lo has jugado? Have we gone there? Hemos ido ahí. Have they driven? Ellos han ido. Has he seen the movie? Ella ha visto la película. Has he played it? Él lo ha jugado. Has it played it? Lo ha jugado, etc. Nunca olviden que para el presente perfecto vamos a utilizar el verbo conjugado en pasado participio. Ya para terminar nuestro repaso vamos a ver lo que es el pasado perfecto. El pasado perfecto pues es algo que ocurrió indeterminadamente en un pasado, ¿sí? Tenemos lo que es el verbo haber, pero en esta ocasión el verbo haber va a ser representado por have. De tal manera que entonces este had diría hubiera, ¿sí? ¿Sí? Hubiera. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el sujeto, el had, el verbo también va a ir conjugado en pasado participio, como lo vimos en el presente perfecto. Entonces, de tal manera que pudiera ser I had worked there. Yo había trabajado ahí. You had worked there. Tú habías trabajado ahí. Y así sucesivamente para todos los sujetos. Para la forma negativa, pues es solamente cuestión de agregarle el not. De tal manera que pudiera ser I hadn't worked. Yo no había trabajado ahí. You hadn't worked there. Tú no habías trabajado ahí. Y finalmente, para la forma interrogativa, pues de igual manera abrimos con el had. Por ejemplo, had I worked there? Había trabajado ahí. Had you worked there? Habías trabajado ahí. Y así sucesivamente para todos los sujetos. Ya para terminar, veamos rápidamente cómo está conformada una hoja de verbos. Tenemos la forma simple, tercera persona, el pasado simple, el pasado participio, que como les dije se utiliza para el presente y pasado perfecto, el gerundio, y pues así es como pueden encontrar su hoja de verbos. Esto es todo por hoy, hasta luego.